Regresamos al noticiero 12:07 en toda la República Argentina de este viernes 27 de enero del año 2023, de 2023. Ya se está empezando el segundo mes del año. Se nos pasa todo volando, nos ponemos viejos. Vamos a saludarle y darle la bienvenida al señor Patricio Olivera Abdala, que, bueno, tenemos unos días también movidos. Hoy la verdad que el Noti está movidito, no solo en contenidos, sino también en los contenidos dentro de cada columnista y sus contenidos que preparó, porque los últimos días han sido tremendos y ha pasado de todo en todas partes de este planeta. Así que le damos la bienvenida y lo vemos a Patricio. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Pasaron muchas cosas en Medio Oriente estos días. Pasa de todo. Acá también pasó la tormenta y nos movió todo. La verdad que algunos problemitas de conexión, pero bueno. Sí. Está pasando bastante en Medio Oriente. Y no solo en Medio Oriente, podemos decir que en toda Latinoamérica también se está moviendo mucho el panel, ¿no? Así sí. Que atentos a todo lo que pueda pasar. Si bien no hablamos mucho de Latinoamérica, hay que estar muy atentos con estos cambios que han habido, sobre todo de gobiernos, y sobre todo con la nueva asunción de Lula en toda la zona, ¿no? Cómo puede mover la economía regional en lo que es Sudamérica, Brasil, y con esta también idea, perdón que me meta acá en este tema, ¿no? Pero bueno, para arrancar un poquito, con esta idea nueva de poder hacer una moneda tal vez entre los dos países para poder tener un mejor comercio, una mejor economía, a ver si los dos países van, más que nada a ver si Argentina arranca la economía de la mano de Brasil, ¿no? Y es un poco el eje que quiere hacer Lula también, no solo mirando hacia afuera, sino mirando hacia los países vecinos, para darle mayor consistencia a lo que tiene que ver con los mercados locales y limítrofes. Pero bueno, eso es un poquito lo que pasa por acá, por Sudamérica. También hay algunos temitas ahí en Perú, en lo que tiene que ver con Colombia. Bueno, está bastante movida la cosa, y a nivel global, digamos que la economía está bastante movida. Y acá, haciendo un paréntesis y metiéndome un poco ya en Medio Oriente, voy a tocar un segundito el tema del Líbano, que ya hemos hablado en bastantes momentos de la radio sobre la situación económica que vivía el Líbano, que es una situación bastante parecida a la de Argentina en cuanto a la devaluación, ¿no? Un país que tuvo más de 30 años una moneda estable, con un cambio totalmente fijo, y que nunca en su vida casi había sentido lo que podía ser una inflación o lo que era el cambio de precios en una góndola, ¿no? Hoy en día los ciudadanos libaneses la están sufriendo, la están pariendo, para decirlo de alguna forma, en criollo. Se han visto desde el año pasado ya un montón de situaciones desde robos, que eso no era algo común, y hasta asaltos a los bancos, pero no asaltos, digamos, de bandas de delincuentes, sino que los mismos ahorristas que habían puesto su moneda en dólares, digamos, dentro de los bancos, no podían sacar sus ahorros, y se han visto algunos motines dentro de estos bancos, ¿no? Algo que parece una película, pero es una locura. Desde lo que fue la pandemia, el Líbano devaluó más del 120% su moneda, y hace unos días, para decirles, y lo vamos a hacer un paralelismo entre Argentina y Líbano, hace unos días, anteayer o ayer, la moneda del Líbano pasó de $1 a 60.000 liras libanesas. Recordemos que el dólar, en el cambio fijo que tenía, era de $1 a 1.500 libaneses, o sea, no era nada, era como lo que teníamos nosotros antes, 1,50 pesos argentinos, y estamos en una situación parecida a la que era cuando se acuerdan que Macri se estaba yendo y venía Alberto y decía el dólar a 60 me parece bien. Bueno, es creo una situación muy similar a esa, obviamente con otros mecanismos de la moneda. Recordemos que en el Líbano la lira se cuenta de a miles, entonces 60.000 es muy caro, o sea, es como decirlo, estábamos llegando a los 100 pesos. Pero bueno, es una situación bastante grave, y no solo eso, sino que se le agravó porque hubo un conflicto educativo en el Líbano, y hubo paro de maestros. O sea, por primera vez el Líbano está viviendo una crisis, pero tremenda, azotando por todas las diversas estratos de lo que es la sociedad libanesa. Y bueno, hay que ver cómo se desencadena esto, ¿no? En el ranking mundial de inflación, el Líbano está entre los 4 países con peor estadísticas de inflación. Así que eso es para tenerlo en cuenta. Sobre todo también lo que digo, ¿no? Esa relación entre Argentina y Líbano no hay que desmerecerla, o no hay que darse vuelta y decir, no, bueno, es lo que pasa allá. No, es algo muy similar, solo que el Líbano está viviendo una inflación muy brusca y muy rápida a comparación de lo que es Argentina, que va de alguna forma lenta,
pero bueno, que también afecta a toda la economía. Sí, también. Sí. Perdón, Patricio, y la información también No. de lo que sucedió históricamente desde lo económico y en el presente, al Líbano también llega porque justamente una de las más grandes comunidades migratorias en Argentina provienen del Líbano, más allá de lo que es Italia, España, que son históricamente las más multitudinarias. Exactamente. En Argentina en su momento tuvimos una migración muy grande de libaneses y de sirios también. Y en los países vecinos, tanto Brasil como México son los otros grandes receptores de descendientes de libaneses, en ese momento libaneses. Y recordemos que San Pablo, para que se den una idea, la ciudad de San Pablo en Brasil tiene alrededor de 5 millones de descendientes de libaneses, o sea, tiene más libaneses que en el Líbano, y tienen un gran caudal y un gran capital de esta ciudadanía libanesa que vive en el exterior, que en muchos momentos aportaba mucho a la economía libanesa, digamos que mandaba mucha plata hacia los bancos libaneses que eran diferentes al resto del mundo. Pero bueno, hoy la economía es muy volátil en el Líbano, es muy difícil, y bueno, tuvo que recurrir a un corralito, ¿no? Algo que nosotros ya lo vivimos en el 2001, y así nos fue también. Pero bueno, hoy lo está viviendo la ciudadanía libanesa. También hace un tiempo ya el presidente también dirimió, o sea, digamos, dejó su banca, y se está esperando también la asunción de un nuevo presidente. Recordemos que el último presidente era ya muy viejo. Así que bueno, estamos esperando a ver si se puede dar un cambio generacional también en lo que son las ideas libanesas a nivel político. Pero bueno, es muy compleja la política libanesa, que está ligada con la región, que está ligada con un montón de partidos políticos que están más ligados en algunos casos podemos decir, a grupos terroristas, a grupos bastante extra paramilitares, ¿no? De la región, tanto palestinos, iraníes, saudí, etc. Pero bueno, si nos vamos un poquito más al sur, bajamos a otro conflicto que ya es como volver a recaer, es como una recaída todo el tiempo, ¿no? de lo que siempre hablamos, ¿no? El conflicto entre Israel y Palestina. En los últimos días se dio una situación. Desde ya sabemos que el gobierno israelí siempre dice que actúa por una cuestión de defenderse, y que siempre para evitar algún conflicto mayor trata de incursionar en algunas regiones de lo que es el territorio palestino, como para tratar de que no ocurra nada grave. En este caso, el ejército israelí entró en uno de los campos de refugiados más grandes que tiene en la región de Cisjordania, matando y dejando un saldo de 10 personas, 10 palestinos muertos. Lo que esto obviamente trajo una reacción, obviamente, desde el lado de la Franja de Gaza, que, bueno, lo cotidiano que siempre vemos en la tele es lanzamientos de misiles hacia el lado israelí. Bueno, la cúpula de hierro que tiene el ejército israelí evita que, en este caso, los misiles caigan sobre el territorio civil. Pero bueno, en las últimas horas, desde anoche, en horario argentino, se estuvo dando algunos bombardeos obviamente, de la aviación israelí sobre el territorio de Gaza. No hubo mucho saldo, digamos, de muertos. Algunos heridos, una destrucción más que nada estructural. Dicen desde el lado israelí, desde el ejército israelí, que se destruyeron algunos subterráneos donde pasarían misiles. Bueno, es un poco más de lo que ya viene pasando hace mucho tiempo, pero bueno, esperemos que no se vuelva a suceder lo que sucedió el año pasado, allá por agosto, que tuvimos unos cuantos días de misiles de un lado. ¿Se acuerdan los videos que hemos visto por ahí en la tele? De una lluvia de misiles del lado palestino, pero también una evolución desde el lado del ejército israelí hacia la Franja de Gaza. Bien, pasa de todo. Pasa de todo y bastante movido, bastante grave. Obviamente ahí está metido Egipto, Qatar, que siempre son los que tratan de mediar junto con la ONU. Bueno, la ONU, digamos que a mi parecer, y esta es una idea mía y es mi opinión personal, es un ente pintado que solo actúa cuando ya el suceso o las cosas están sucediendo sobre la mesa, y bueno, me parece un poco tardío y después no tienen solución. Bueno, esto pasó también en el conflicto con Ucrania y Rusia, que sigue su curso, digamos, ¿no? Esto sigue, la guerra entre Ucrania y Rusia sigue, a diferencia de que ahora Ucrania está mucho más fuerte, Ucrania tiene mucho más armamento, siguen mandando armamento hacia el territorio ucraniano, y acá está el signo de pregunta de qué puede pasar de acá al futuro, que bueno, lo hablamos la última vez, que las armas nucleares están ahí, están para usarse según el Estado ruso, y cuando se ve amenazado de alguna forma,
poder hacer que o sea, digamos, la conciencia humana ahí ya no actúe, sino que solo el instinto pueda llevarlo a apretar algún botón y que esto sea una catástrofe mucho mayor de la que nosotros esperamos. Así que nada, a estar atentos siempre con ese conflicto hasta que no haya ninguna solución, no haya avances, no haya algún pasito hacia adelante, decir, bueno, se van a sentar en la mesa de ambas partes, como pasó en algún momento, donde algunos mediadores como Turquía, mismo Israel, también tiene muchos intereses ahí. Esto no tiene una solución y va a seguir así. Bien, momentos álgidos. Empezamos el año con todo. Bueno, el conflicto Ucrania-Rusa, como bien dijiste, continúa ya desde el año pasado. Se reaviva el fuego, por así decirlo, justamente en este conflicto que parece eterno entre Israel y Palestina. Y bueno, hiciste también un panorama un poquito global, hasta llegando a Latinoamérica, que justamente en el bloque anterior con Juan Pablo Pucciarelli habíamos conversado sobre el encuentro de la CELAC y todo este escenario también de geopolítica internacional. Y no quiero dejar de mencionar que nada de lo que pasa en Europa o en Medio Oriente está como desconectado de lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Recordemos que hay muchas inversiones de todos estos países en Latinoamérica y son socios estratégicos también a nivel económico para todo lo que es la región. Argentina tiene muchos negocios con Israel, tiene negocios comerciales también con el Líbano, tiene negocios comerciales con un montón de países del mundo árabe. Se han incrementado en este último tiempo con lo que tiene que ver con Qatar. Los Emiratos también en algún momento quisieron invertir y es un próximo destino para sacar capitales. Y lo mismo Brasil, que Brasil exporta a todo el mundo. O sea, el capital financiero de Brasil es enorme, es un titán dentro de lo que es Sudamérica. Y nada de esto escapa a lo que pasa, ¿no? Lo mismo Rusia, han venido algunos rusos escapando de este conflicto, han llegado a la Argentina. Ucranianos han venido también muy poquitos, obviamente, son muy poquitos, obviamente más cercano está Europa para poder escaparse, pero bueno, hay muchos que tienen familiares acá y deciden venir a la Argentina. Así que nada, está todo conectado, el mundo más que nunca está globalizado, conectado, así que todo lo que pasa en la otra parte del mundo puede suceder también o retumbar acá en estos lados. Muy bien. Y te hago una invitación justamente porque bien con todo lo que dijiste hay algo también que podemos preparar por ahí para el próximo viernes, que es con Arabia Saudita, que justamente acaba de realizar unos anuncios el gobierno con unas inversiones saudíes acá en la Argentina por infraestructura por varios miles de millones. Arabia Saudita debe ser uno de los próximos inversores a nivel global y una de las próximas economías a crecer. Recordemos que Arabia Saudita tiene un territorio totalmente desértico en su mayoría, pero con la plata que juntan, con la plata que hacen los negocios, están empezando a crear como ciudades futurísticas en lo que es el desierto. Es algo para analizar y algo para tener en cuenta. Yo digo, la política también debería ver un poquito más hacia el futuro de lo que son las ciudades digitales, las nuevas ciudades en el mundo. Y Arabia Saudita es un destino para poder llevar nuestra mano de obra, por así decirlo, que es lo más grande que tenemos, más allá de todo lo que son los productos, etcétera. Digo, la mano de obra argentina puede ser muy interesante a la hora de trabajar en este tipo de ciudades a futuro. Así que a tener en cuenta, como dije, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, hay muchos países que son como de alguna forma, por decirlo, son una alcancía mundial, ¿no? Entonces, y que no están todavía explotados al 100%. Y ellos tienen muchos intereses en distintos recursos que tiene la Argentina acá. Muy bien. Patricio, con todo lo que se dijo, con todo lo que mencionaste y detallaste, ¿te quedó algo en el tintero? No, por ahora no. O sea, en verdad podríamos estar hablando mucho tiempo más haciendo una recorrida por todos los países del mundo, ¿no? Pero no, lo vamos a dejar ahí y vamos a dejar para que la gente también pueda investigar un poco y pueda leer un poco los distintos medios del mundo, obviamente leyendo Punto Cero, pero bueno, nada, la próxima semana les traeremos un panorama de otros sectores. Hace rato que no te leo, Patricio. Sí, estamos bastante complejos, bastante completos, pero bueno, el resumen lo podemos hacer acá en vivo en el noticiero. Era como se sacó de encima el problema. Bueno, aprovechamos para cerrar y mandarle un saludo a Michelle, que el otro día nos encontramos después de un tiempo y me dijo que veía el Noti, que veía la columna. Bueno, un saludo para Michelle que nos ve y nos escucha. Ahí está. Muy bien. Patricio, muchísimas gracias. La palabra de Patricio Olivera Dala. Nos vemos. Cómo me esquivó la parte de la nota.
Se lo sacó en sí, muy bien. Bueno, esa es la habilidad que él no tiene en el campo de juego, cuando jugábamos al fútbol y no se ausentaba por largos periodos como suele hacer. Nosotros rápidamente tenemos que despedir a Patricio Olivera Dala con la actualidad de Medio Oriente, un poquito internacionales por todo el planeta, sí, estamos recorriendo el globo entero. Con el bloque anterior en Latinoamérica, ahora nos fuimos para Medio Oriente, también Europa, con alguna mención también para Norteamérica y demás. Bueno, y sin lugar a dudas, con el futuro de la economía global proveniente desde Medio Oriente y Oriente Lejano también, ¿por qué no? Mucho más cercano es el aro de básquet. Y mucho más cercano que el aro de básquet es José Tripodero, que no va a encestar un triple. Seguramente esté desayunando algún triple, pero de miga. Lo que vamos a escuchar es la actualidad de la NBA, del mejor baloncesto del mundo con la naranja, que probablemente se esté tomando un jugo de naranja, ya que digo pavadas en esta mañana. Vamos a escuchar el mejor básquet del mundo en la palabra, en la voz de José Tripodero con toda la actualidad. Hola amigos y amigas del noticiero, aquí José Tripodero para traerles las novedades semanales de la NBA. Bueno, primero tenemos que hablar de lo más inmediato, lo que sucedió ayer a la noche en el TD Garden de Boston, una batalla digna de una serie de playoffs entre Boston Celtics y los New York Knicks. Victoria del equipo de Nueva York 120-117 en overtime, porque en el tiempo regular empataron 110-110. Como decía, fue un partido muy intenso en el que Boston en el primer cuarto dominó las acciones. Fue tan superior que había sacado 15 puntos de diferencia sobre el equipo visitante. Gran trabajo de Jason Tatum, pero del otro lado había una luz de esperanza para los New York Knicks que se llamaba Julius Randle. Bueno, a partir de la figura de este gran jugador, muchas veces criticado, el equipo de Tom Thibodeau logró crecer y ya en el segundo cuarto dio vuelta las acciones. Para el final de la primera mitad el encuentro estaba mucho más parejo y los New York Knicks se encaminaron en el tercer cuarto hacia un dominio que no pudieron mantener en el último, cuando Jason Tatum se transformó en modo diablo y prácticamente él solo llevó las acciones del juego hacia un overtime. Gran victoria de los New York Knicks, probablemente la más importante de la temporada, que bueno, por lo menos los mantienen en ese séptimo lugar y en la lucha partido a partido desde ahora con Miami Heat. En otro orden de cosas, los partidos de ayer, muy buena victoria de Los Ángeles Clippers, que siguen ascenso después de una victoria en el Clásico en la semana frente a los Lakers. 10 partidos de manera consecutiva les lleva ganando a Los Ángeles Clippers a Los Ángeles Lakers. Ese es un dato para tener en cuenta. Y también una muy buena victoria de Charlotte Hornets sobre Chicago. Bien, siguiendo con las noticias de la NBA, ya se sabe quiénes son los titulares en cada uno de los dos equipos para el Juego de las Estrellas. Por el lado del este, el capitán elegido por el público fue al final Giannis Antetokounmpo. Semanas anteriores hablamos de esa disputa que había entre el griego y Kevin Durant, así que finalmente Giannis, el jugador de Milwaukee Bucks, fue elegido por el público en el este. Los que completan ese equipo son el propio Kevin Durant, Jason Tatum de Boston Celtics, Kyrie Irving de Brooklyn Nets, compañero de Kevin Durant, y el jugador de Cleveland,
Cavaliers, Donovan Mitchell, ¿sí? Hay un muy buen equipo por el lado del este, muy competitivo, así que el equipo de Giannis me parece que puede dar batalla. Si nos vamos a la otra costa, el elegido indiscutido, acá no hubo nunca, creo, ningún tipo de dudas, fue LeBron James, el más votado, y que además empata históricamente en cantidad de presencias en Juegos de las Estrellas a Kareem Abdul-Jabbar, jugador al que todavía está tratando de alcanzar como máximo anotador histórico durante la temporada regular. Los jugadores que completan el equipo del este son Zion Williamson, segunda presencia del jugador de los Pelicans, muy joven por cierto, pero con muchos problemas para poder afianzarse. Esta es verdaderamente su temporada, así que muy merecido para él. Nikola Jokic, por supuesto, el jugador serbio. Y por el lado de los bases están Luka Doncic de Dallas Mavericks y, por supuesto, el número 30 de Golden State, Stephen Curry. Bien, el All-Star presenta una novedad más esta temporada, y es que cada uno de los capitanes van a elegir a los suplentes el mismo día del cotejo. A mi modesto entender, son manotazos de ahogado para generar un interés que se fue diluyendo con el transcurso de los años acerca del All-Star Game. A mí me gustan mucho más las actividades que se desempeñan los días sábados con el juego de talentos, con el torneo de triples, con el torneo de volcadas, que el partido en sí mismo, que se presenta como el plato principal, podemos decir, del domingo, ¿no? Si pensamos al All-Star como un evento de fin de semana. Así que comienza el viernes del partido que sería como una suerte de resto del mundo versus los novatos y los jugadores de segundo año. El sábado con lo que decía, con el torneo de talentos, de volcadas y de triples, y el domingo con el partido entre los dos equipos. Bien, para continuar con la actualidad de los partidos y de las posiciones, tenemos que decir que por el lado del oeste, entre los equipos que figuran en los primeros lugares, hay una merma, ¿sí? Porque tanto Denver Nuggets como Sacramento Kings como New Orleans Pelicans están en una baja considerable, sobre todo el equipo de Pelicans, porque perdió los últimos 6 juegos, ¿sí? Sacramento los últimos 3, Denver perdió el último nada más, pero de todos modos esto podría llegar a marcar algún tipo de cambio, ¿sí? Porque si tenemos en cuenta que las posiciones del oeste marcan algún tipo de sorpresa, ¿no? Pensando en que está primero Denver, segundo, bueno, Memphis no es tanto una sorpresa, pero es un equipo que no suele estar históricamente en ese lugar. Sacramento Kings, tercero, digo, son equipos, como decía, que no solemos ver en esas primeras posiciones y que en los últimos años ni siquiera clasificaron a playoff, ¿no? Tanto New Orleans Pelicans como Sacramento Kings. Hablaba en un audio anterior de Los Ángeles Clippers, me parece que está en un ascenso muy significativo, sobre todo por el gran desempeño que está teniendo el jugador Paul George, ¿sí? Que en el partido frente a San Antonio Spurs marcó 33 puntos y que viene, como decía, jugando muy bien, ¿sí? Habrá que ver si Kawhi Leonard, su coestrella, lo puede acompañar de la misma manera. También hay que decir que por el lado de Phoenix Suns se viven horas de tensión porque el jugador Jay Crowder, que no jugó un solo minuto en esta temporada,
se espera que sea traspasado en algún tipo de negociación con alguna franquicia, pero hay un límite para este tipo de operaciones, así que veremos qué es lo que sucede, porque si no se le llega a encontrar equipo a Jay Crowder, no es problema que encontrarlo en equipo, sino que Phoenix termine llevándose algo por Crowder. Crowder quedaría colgado toda la temporada. Crowder no tiene ningún tipo de problemas porque es un jugador al que le gusta mucho el dinero, más que el básquet podemos decir, pero es algo de lo que se está hablando mucho en el periodismo especializado de la NBA. Por último, decir que hablaba anteriormente sobre LeBron James y su casi alcance a Kareem Abdul-Jabbar como máximo goleador de la historia, y haciendo cuentas podría llegar la semana que viene a cumplir esto, y podría hacerlo nada menos que en el Madison Square Garden. Para eso tendría que promediar algo así como 45 puntos en los partidos anteriores. Podría llegar a darse. El Madison Square Garden ya ha sido escenario de este tipo de situaciones, ¿no? Pensemos en Stephen Curry cuando se convirtió en el máximo triplero de la historia, lo hizo ahí, en el Madison Square Garden, tan solo necesitaba 2 triples y por supuesto lo logró incluso antes de que terminara la primera mitad. Veremos qué es lo que pasa con LeBron. Sería la verdad todo un acontecimiento, ¿sí? Y marcaría un poco, sería casi como el highlight, diría, de esta temporada, al menos en la temporada regular. Muy bien, amigos, les deseo un muy lindo fin de semana. Cuidado con la tormenta. Si pueden postergar cosas para la semana que viene, háganlo. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Bien, yo no voy a adherir a postergar cosas. ¿Por qué? ¿Por qué procrastinar? Así que, bueno, el consejo de José Tripodero con la actualidad del NBA y cosas para no hacer el fin de semana. Si hubiese dicho descansen, no, era postergar, solo por el hecho de que hubo una tormenta. Muy bien, cosas que pasan en el noticiero, cosas que le pasan a José Tripodero, que además la semana que viene, si no me equivoco, ya vuelve Cine Continuado, renovado en esta nueva temporada, renovado, pero siempre con el Puma de América. Además pueden seguirlo en Instagram, en Twitter, sobre todo a José, y su programa que está cargadito de novedades. Nosotros ahora nos vamos a ir rápidamente, muy rápidamente, porque se nos hace tarde y nos queda aún un bloque más de contenidos en el noticiero, así que flash informativo, música de la buena y ya volvemos para cerrar esta jornada de noticiero. Ahora la sentencia. Los rugbyers imputados por la muerte de Fernando Báez Sosa finalizaron los alegatos, pidieron disculpas y dijeron estar arrepentidos. El fallo del caso se conocerá el 6 de febrero. Jueves por juicio. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados seguirá con los fundamentos el próximo jueves desde las 11 de la mañana. Expondrán los autores de los 14 expedientes presentados para el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. La lluvia y la tormenta. Luego de una intensa sequía en todo el país, alertan sobre fuertes lluvias y granizo en las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe. Con menos intensidad, también esperan tormentas en Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Vuelve la Liga. Con los encuentros entre Rosario Central ante Argentinos Juniors y Defensa y Justicia contra Huracán, comienza la temporada del fútbol argentino. Los partidos serán a las 7:15 y 9:30 de la noche, respectivamente. A todo o nada. La selección argentina enfrenta esta noche a Colombia y deberá ganar para clasificar al hexagonal final del torneo sudamericano sub-20. El certamen otorga cupos en la Copa Mundial y en los Juegos Panamericanos.